Bueno, hoy vamos a estar hablando bajo el tema el cuidado pastoral eficaz. Yo le invito a que vayamos al Salmo 23. Vamos al libro de los Salmos. Salmo número 23. Y vamos a estar hablando bajo el tema el cuidado pastoral eficaz. El cuidado pastoral eficaz. Vamos a leer el Salmo 23 del 1 al 5. Salmo 23 del 1 al 5. Amén. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Gloria al Señor. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Salmo 23 del 1 al 5. Como bien dije, vamos a hablar bajo el tema del cuidado pastoral eficaz. Cada uno de nosotros en la vida necesita dirección, corrección. Necesita saber cuál es el fin del por qué está aquí en la tierra y de qué manera poder llevar a cabo correctamente su cometido aquí por parte de Dios. Como bien sabemos, este salmo lo escribió David, el rey David. Y es un salmo sumamente inspirador y muy importante que nosotros como creyentes lo tengamos claro, porque habla acerca de cuál es el carácter de Dios para con aquel que confía en Él. Y yo le invito, vamos a profundizar texto por texto. Aquí hay bastante riqueza que Dios en su gracia nos ha dado a nosotros para darnos a entender cuál es el carácter de Él para con nosotros, la confianza que usted y yo podemos tener en Él y cómo usted y yo podemos depositarnos en Él, en su gracia perfecta y su amor. Primero comienza el salmista diciendo, Jehová es mi pastor. La palabra Jehová, del hebreo Yahweh, es un tetragramatrón. Eso significa 4 palabras en el griego. Originalmente la palabra Jehová significa el existente, el que se manifestó, se manifiesta y se manifestará en todas las etapas de la creación y con el ser humano. Significa que lo que el salmista aquí está dando a entender al hacer la declaración de su nombre, Jehová es mi pastor, significa que Él siempre está como un ser existente con los suyos y con aquellos de los cuales Él ha creado. No solamente dice Jehová es mi pastor, es mi pastor. La palabra pastor en el original hebreo es mi cuidador, el gobernante y amigo. Mejor dicho, es aquel que mantiene plenamente a sus responsabilidades. En la antigüedad, el pastor estaba encargado de las ovejas. Tenía que alimentarlas, darles de tomar y cuidarlas de cualquier fiera. Mejor dicho, sin el pastor, la oveja estaba perdida y sin vida, por así decirlo. La oveja tenía una dependencia total del pastor. Era todo lo contrario a las cabras. Las cabras eran sumamente independientes y hacían lo que ellas querían y caminaban como ellas querían y hacían lo que, por así decir, lo que su instinto los manejaba a hacer. Pero la oveja no. La oveja es un ser totalmente dependiente de su pastor. Y aquí el salmista David está dando a entender, mira, el existente, el que siempre está presente en todas las etapas de la vida, Él es quien me pastorea. Es Él quien nos cuida. Es Él, no solamente el gobernante, el que nos dirige y nos establece, sino que también es nuestro amigo. La oveja, histórica y culturalmente, el pastor de las ovejas en tales tiempos se identificaba con su rebaño.
le ponía nombre a cada oveja. A cada oveja le ponía un nombre. Dependiendo cuál fuera sus manifestaciones distintivas en su carácter, lo que hiciesen o cómo fuera físicamente. Dependiendo también su cabellera, su lana. Le ponía un nombre a cada oveja. Y las ovejas se identificaban con su pastor. Las ovejas confiaban plenamente en su pastor porque sabían que ahí estaba su sustento, su alimento total y su cuidado perfecto. Y aquí el salmista David nos está dando a entender a nosotros que nosotros podemos confiar plenamente en el Padre. Él no solamente es el gobernante, el existente en todas las etapas de nuestra vida, sino que también es nuestro amigo. Podemos tener una relación íntima con Él. Así, aquí está dándonos a ilustrar, en la antigüedad, así como el pastor conocía a sus ovejas, cada cual por su nombre, y las nombraba, así Dios con nosotros. Nos conoce cada cual por nuestro nombre, y sabe muy bien quién somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Nos conoce perfectamente. Eso significa que si nos conoce perfectamente, y aquí la palabra está estableciendo que Él es nuestro cuidador, nuestro ayudador, nosotros podemos confiar plenamente en aquel que nos conoce y está dispuesto a ayudarnos. Por eso dice, Jehová, el existente, es mi pastor. Pero qué interesante, nada que me faltará. Nada me faltará. Aquí la palabra hebrea alude a estar ansioso. Mejor dicho, el salmista está diciendo, el existente, el todopoderoso, el que siempre está presente, es el gobernante, mi amigo, mi sustentador. Y no tengo por qué estar ansioso. No tengo por qué sentirme presionado por las circunstancias de la vida. No tengo por qué sentir que todas las situaciones, las cuales tratan de ahogarme, me lleven a mí a hundirme en ello. Eso es lo que nos está expresando aquí el salmista. David estaba pasando por un proceso sumamente difícil en su vida. Pero ahora aquí está hablando un salmo de confianza, un cántico, una expresión poética inspirada por el Espíritu Santo de confianza plena. Y para que lo sepan, este salmo habla de Cristo, habla de Jesucristo. Este salmo revela el carácter de Cristo. Y aquí nos está dando a entender que no tenemos por qué estar ansiosos cuando Dios en su gracia tiene el cuidado perfecto de cada uno de nosotros y sabe bien quién somos, de dónde provenimos y hacia dónde vamos. Sabe muy bien cuáles son nuestros pensamientos, nuestras metas, las situaciones que atravesamos. Entonces, esto es un punto importante que quiero tocar. Nosotros como seres humanos pensamos muchas veces, ¿dónde está Dios en mi situación? ¿Dónde se encuentra Dios? ¿Estará atento Dios a lo que estoy atravesando? ¿Dios está observando lo que yo estoy pasando? Sí, lo está observando. Sí. Está atento a ello. Está introducido en tu situación. Lo que sucede es que Él sabe cómo trabajar. Y Él lo que espera de nosotros es fe, confianza plena, que nos depositemos en Él. Depositemos nuestra confianza en Él. En que el existente Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, el soberano, Él no solamente es el gobernante, sino que es nuestro cuidador y no tenemos por qué estar ansiosos, porque Él tiene el control de todas las cosas. Pero qué interesante, si leemos el verso 2, no solamente nada nos faltará, en lugar de delicados pastos. La palabra lugar significa en hebreo posición, en una posición establecida. Aquí el salmista está dando a entender la palabra hebrea, cuerpo y mente. En lugar de delicados pastos me harás descansar. Mejor dicho, me va a centrar correctamente en cómo yo tengo que caminar en esta vida y qué yo tengo que hacer en esta vida para poder adquirir esa paz que Dios tiene para mí, a pesar de las circunstancias difíciles que estemos atravesando. Eso es lo que significa aquí, en lugares. En ese lugar, Dios nos quiere a nosotros centrar, establecer con un carácter definido, determinante, recto y con pensamientos claros. Eso es lo que significa en lugares. Esa posición. Habla de cuando una persona tiene un carácter sostenido, que no es fluctuante. Que no es una persona que hoy es y mañana no. O que mañana es y después no.
Una persona que se deja llevar por cualquier situación. Mejor dicho, Dios lo que nos está dando a entender a través de este salmo es, si ponemos nuestra confianza en el Padre, en nuestro amigo y sustentador, no tenemos por qué estar ansiosos y vamos a estar con pensamientos claros, definidos y con un carácter sólido. Dios no desea que seamos creyentes circunstanciales, que nos dejemos llevar por las circunstancias de la vida. Dios quiere que seamos creyentes bajo convicción, que sin importar las circunstancias de esta vida, nosotros podamos descansar fielmente en que Él es nuestro proveedor y tiene todo establecido ya. No solamente en lugares, sino que en lugares de delicados pastos. La palabra delicada significa un pasto tierno y fácil de ingerir. Aquí la palabra habla de un alimento placentero. Entonces, mejor dicho, aquí el salmista nos quiere expresar a nosotros, si confiamos plenamente en Dios, como nuestro amigo, nuestro sustentador, Él nos va a dar a nosotros un carácter sólido con pensamientos claros y vamos a disfrutar todo el bienestar que tiene para nosotros. Todo lo que Él tiene preparado para nosotros lo vamos a disfrutar. ¿Por qué? Porque es nuestro amigo, es nuestro Padre, es nuestro Dios. Y todo eso va incluido en su carácter. Mejor dicho, es bueno con nosotros. Y Él desea que todo lo que Él ha creado lo disfrutemos en Él. Lo disfrutemos en Él. No que sea una carga, al contrario, que nosotros gocemos de todo lo que Él ha hecho para con nosotros. Esos delicados pastos, la palabra pasto significa una casa de confort, un lugar de confort, un lugar de tranquilidad. Entonces, si nosotros plenamente confiamos en el Padre, en su totalidad, que Él no solamente es nuestro amigo, es nuestro pastor, es nuestro sustentador, no tenemos por qué estar ansiosos. Vamos a tener ese pensamiento sólido, un carácter sólido, bien definido, vamos a saber lo que queremos, a dónde vamos, en la voluntad del Padre, no en la nuestra propia, y vamos a tener un verdadero reposo en nuestra vida. Vamos a descansar, vamos a estar en un confort. Y la palabra aquí descansar, como dice el mismo salmista aquí, me hará descansar, está estableciendo cuando las ovejas se recostaban encima del pasto, se reclinaban y extendían sus patas. Las ovejas, después que viajaban un largo tramo con su pastor, ingerían el alimento que era el pasto en el área de Siria, Palestina. Cuando llovía mucho, crecía bastante amplio, verdoso y frondoso. Y era el alimento más tierno y el mejor para las ovejas en ese tiempo. Llegaba el momento que comían tanto que lo que le daban era sueño. Comían tanto las ovejas, después de comer, de un largo tramo, un largo camino, las ovejas pueden soportar un gran índice de calor, igual que los camellos. Y cuando veían el manantial, tomaban hasta 9 litros de agua. Después que tomaban 9 litros de agua, se sustentaban con toda la hierba del campo verde después de la lluvia. Lo primero que querían hacer era ¿qué? Recostarse, descansar. Entonces, la idea que nos está ilustrando el Salmo 23 es, si nosotros confiamos plenamente en Dios, en conformidad a las promesas que Él ha hecho y a su carácter perfecto, en que Él es nuestro sustentador y amigo, vamos a estar firmemente establecidos en la verdad, en lo que Él quiere que hagamos, y vamos a disfrutar todo a tal grado que vamos a reposar correctamente. Vamos a ingerir, a tomar, a adquirir todos los beneficios divinos de una manera correcta. Los beneficios de Dios están establecidos en base a su propio ser y carácter, no en base a nosotros. Mejor dicho, tiene que ser a su manera, no a la nuestra. ¿Y cuál es la manera? Confiando en Él, creyendo en Él. Esa es la manera. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y aquí viene el punto del verso 2. El punto B. Junto a aguas de reposo me pastoreará. La palabra agua en el original hebreo es manantial, una satisfacción plena.
una satisfacción perfecta. Y es como acabé de decir hace unos segundos atrás. Junto a aguas de reposo, mejor dicho, aguas de consuelo y paz. Una tranquilidad, una quietud. Todo aquel que desea buscar paz no la va a hallar fuera de Dios. Jamás. Él es paz. Todo aquel, por así decirlo, generalizando, todo aquel que quiera alcanzar y recibir amor fuera de Dios no lo va a adquirir, porque Él es amor. Tiene que ser a la manera de Él, en el momento de Él y como Él ha establecido, confiando, descansando en sus promesas y depositándonos plenamente en Él, en que Él es nuestro sustentador, en que Él no falla y Él no miente, y todo lo que Él ha establecido es para nuestro favor y nuestro beneficio. Ahí va verdaderamente, nos vamos a saciar de todo su bien y vamos a descansar correctamente. Y ese verdadero descanso, como bien dije anteriormente, se encuentra en Jesucristo. Este salmo habla del carácter de Cristo. Aquí especifica claramente cuando Él dijo: yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Él es el buen pastor, el que cuida de cada una de sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, ellas me conocen y yo las conozco. Ese es el buen pastor. Ese es nuestro verdadero pastor, el que nos cuida, nos guía, nos preserva, nos guarda y nos lleva a nosotros a tener consuelo y paz. Junto a aguas de reposo, pero bien interesante, me pasto de allá. Aquí viene ya a la par con la palabra Jehová es mi pastor. Primero aquí el salmista en el verso 1 dice: Él es mi sustentador. Pero aquí ya está especificando claramente un hecho. Él no es el sustentador. Él no es el sustentador solamente. Él es mi sustentador. Había un depósito total en esa confianza. Y aquí claramente está comunicando el que protege y conduce, quien sustenta claramente la vida de aquellos de sus responsables, igual que en el verso 1. En el versículo 1 está especificando que Él es el sustentador, pero aquí está diciendo: no, Él es mi sustentador. ¿Qué principio nosotros podemos tocar de este verso? Que cada uno de nosotros no debemos ver a Dios como el proveedor, debemos de verlo como nuestro proveedor, que es diferente. Él no solamente es el que provee, no, Él es mi provisión, Él es su provisión. Él es su provisión. Primeramente Él y luego lo que Él da. Y eso de aquí es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. No solamente es Él quien creó todas las cosas, Él es nuestro creador. No solamente es Él quien sostiene las cosas, es Él quien nos sostiene. En su gracia y amor, porque nos ama, nos cuida y está atento a cada una de las etapas de nuestra vida. Por algo especifica el verso 1: Jehová, Yahvé, el existente que siempre ha estado, estará presente y siempre está. El manifestado en todas las etapas de nuestra vida, por más duras que sean, por más difíciles que sean. Él me pastoreará, pero en base a esa afirmación que hace el salmista, Él es mi sustento, mi conforte, confortará mi alma. No solamente Él es mi sustento, es Él quien me conforta. Y aquí la palabra confortar, en el original hebreo, comunica compensar, recobrar, quitar las cargas de una persona. Es Él quien hace que nuestras fuerzas se recobren. Tenemos el falso concepto de creer que hay gente en el ministerio que es más espiritual que cualquiera que está abajo. ¿Sabe que eso es mentira? Yo siempre lo he dicho y lo he comunicado. Yo soy un hombre imperfecto. Yo tengo una montaña y sin número de errores. Soy un pecador que necesita depender de Cristo Jesús para poder estar aquí, porque sin Él no puedo hacer nada. Significa que, al igual que usted, tengo que depender yo también de Dios. Nuestro verdadero pastor es Jesucristo. Yo soy un administrador como pastor de la iglesia, yo soy un administrador de las ovejas de Él.
Ninguna de ustedes son mis ovejas, ustedes son de Cristo. Ustedes no me pertenecen a mí, le pertenecen a Cristo. Porque yo no las compré con mi sangre, las compró Él. Yo no las sellé, las selló Él. Entonces, Él es el pastor eficaz. Él es el que verdaderamente, ese es el verdadero pastor que nos cuida, nos sustenta, nos ama y está presente con nosotros todo el tiempo. Yo estoy presente con usted siempre y cuando tenga la disponibilidad. Él no. Él está presente en todo momento, a cada instante, desde el momento que nació hasta el momento que usted parta a la eternidad con Él. Él siempre está presente. Y eso debe de crear un confort en nosotros. Y no es que seamos conformistas con Él. Cuando habla de confortar a mi alma, es que va a recompensar todas las fuerzas que yo he perdido en ese largo trayecto del pastorado. El pastor sacaba las ovejas del establo y tenían que ir un largo tramo, bastante lejos, para poder sustentar las ovejas. Y mientras iba en ese tramo, aparecían fieras de campo, falsos pastores asalariados, falsas personas que decían que eran propiedades, esa oveja me pertenece a mí, pero tiene el sello de otro dueño. Y el pastor tenía que defenderla. El pastor tenía que estar con ellas. Y esa es la ilustración que nos está dando a nosotros. Las ovejas iban caminando un largo tramo, cansadas ya. Pero cuando llegaban al punto en el cual era su norte fijo, el lugar donde Dios quería que fueran sustentadas, descansaban. Y sus fuerzas eran renovadas. Esto tiene un principio de aplicación para nosotros. Y un principio espiritual. Cuando usted y yo estamos agotados de esta vida, porque esta vida no es fácil, hermano, se lo digo yo por experiencia. Y yo sé que usted también lo ha pasado. Hemos sufrido, hemos sido procesados. Muchos han pasado hambre, sed, sin techo. Han pasado circunstancias difíciles en su vida, rechazos, humillaciones, maltratos. ¿Qué no han pasado? Sin número de cosas. Esta vida no es fácil y Dios fue claro, en el mundo van a tener aflicción. Fue claro Dios desde un principio. En ningún momento dijo que iba a ser fácil ni color de rosa. Iba a ser una vida sumamente difícil. Y estos golpes que nos dan la vida, incluyendo con Satanás, el mundo y nuestra propia naturaleza caída, que tenemos una lucha constante, llega un punto que uno se agota, uno se cansa, se siente sin fuerzas y ya no quiere seguir más. Pero cuando llega el momento exacto, Dios en su gracia perfecta dice, llegamos aquí, al lugar donde tienes que sustentarte para recobrar tus fuerzas. Y todo eso se encuentra en su propia presencia. En su propia presencia. Y en conformidad de su propia palabra. Significa tener una relación íntima de amistad con nuestro pastor. Con nuestro pastor Jesucristo. Y confiar realmente en la palabra que Él ha establecido. Y vamos a ser sustentados por el poder de su Espíritu. No solamente confortará, pero aquí viene el punto clave, culminante. Confortará ¿qué cosa? Mi vida, mi alma. Mi alma. Va a darme vitalidad. Aquí especifica la palabra alma en el contexto hebreo. Dar vida, voluntad y pensamientos claros. Dar ánimo. Da a entender que no es algo pasajero externo, sino que es algo perfectamente establecido en el área interna de nosotros. No es que Dios nos da un apoyo para caminar, no, es que Él nos da las energías necesarias y el enfoque correcto para poder llegar. Entonces, ¿qué significa? Que Él nos capacita a nosotros para poder resolver nuestros problemas y nuestras situaciones y llegar al punto donde tenemos que llegar en conformidad a su voluntad, a lo que Él ha establecido para nosotros. No podemos caer en el error de creer que Dios va a resolver nuestros problemas.
Dios puede resolver uno que otro, que sea imposible para nosotros como seres humanos. Pero lo que esté a nuestro alcance, nuestra posibilidad, Él nos va a capacitar para nosotros administrar correctamente todo lo que tengamos que administrar y resolver todo lo que tengamos que resolver. Y sobresalir por encima de ese problema. Así de sencillo. Dios no promete resolver nuestros problemas. Dios promete capacitarnos para poder llevar a cabo lo que tenemos que hacer por encima de nuestros problemas. Y eso es lo que significa aquí, va a confortar mi alma, va a darme vitalidad, va a darme la capacidad necesaria. Pero no solamente va a confortar mi alma, es el pastor perfecto, nuestro verdadero amigo, no solamente está con nosotros y nos va a confortar, sino que también nos va a guiar, nos va a encaminar, nos va a dar a nosotros la dirección correcta a seguir. ¿Pero por dónde? Por sendas, por caminos seguros. Fuera de Cristo no hay ningún camino seguro. Él mismo especificó, yo soy el camino, punto y se acabó. Fuera de Él no hay ningún otro camino. Cristo mismo estableció, yo soy la puerta de las ovejas. El que entra hallará delicados pastos. Él es el único camino, la única senda. Él nos guía a su propia persona y a su propia esencia, para que ahí tengamos el descanso correcto. Me guiarás por sendas de justicia. La palabra justicia en el original hebreo de Tzedek significa por un camino derecho. Habla en el sentido moral y forense. Mejor dicho, hacer lo correcto. Ser puro. Aquí el salmista está dándonos a entender. Nos va a guiar de la manera correcta por el camino correcto para poder vivir de la manera correcta. Y todo eso sucede cuando depositamos nuestra confianza en nuestro Padre, Dios y amigo, Jehová. Cuando nos depositamos claramente en Cristo Jesús. Confiando en su persona, en sus obras y en sus promesas. Nos va a llevar a hacer lo correcto. ¿Pero por amor a qué? Por amor a su nombre. La palabra amor, aquí en el original hebreo, es prestar atención. Y lo que significa es por su propia causa. El pastor era el responsable de las ovejas en el trayecto del establo, de la casa, del lugar donde ellas moraban, al lugar donde tenían que alimentarse. En esa área de Palestina y Siria, tenían que pasar un largo tramo, que era rocoso, un acantilado bastante largo, y el camino era bien estrecho, muy estrecho. Y si nosotros aquí podemos, si vemos lo que dice por amor a su nombre, por su causa, el pastor iba al frente y tenía que estar atento a las ovejas, que no se cayera ninguna y que todas fueran en el mismo orden y al mismo tiempo, siguiendo su voz y siguiendo su orden. Y él iba caminando con una mano afuera con su vara y su callado para que vieran que ahí estaba él y estuviesen seguras. Si las ovejas que estaban atrás no veían una señal de su pastor, se refrenaban, se intimidaban y por consecuente todas las demás. Y aquí lo que está dándonos a entender claramente es que Él no solamente es nuestro sustentador y tiene cuidado, sino que lo hace responsablemente. Que Él se encarga de que sí se lleve a cabo. De que lo que Él ha prometido para usted y para mí se lleve tal como Él lo ha prometido. Porque Él no miente. Por su propia causa, por amor a su nombre. Y la palabra nombre, siempre los hebreos tenían por costumbre que el nombre tipificaba o ejemplificaba el carácter de la persona. Y aquí está hablando de honor, autoridad y carácter. La reputación de esa persona. Dios no juega con su reputación. Dios no mancha su santidad, su perfección, su soberanía. Porque si Él ha prometido algo, Él no se va a echar para atrás en no cumplirlo,
para que su perfección sea manchada. Él es perfecto en sí mismo. Lo que Él ha dicho lo cumple tal cual es, porque no miente. Entonces su reputación es perfecta y siempre la sigue. Dios nunca ha fallado a ningún ser humano. Dios no le debe nada a ningún ser humano. Al contrario, siempre ha estado. Podemos sacar sin número de ilustraciones bíblicas cómo Dios ha cuidado, sustentado, librado a su pueblo y a sus hijos a través de los tiempos. Y siempre ha estado con ellos. Y antes de hacerlo y después de hacerlo, en el antiguo pacto decía: porque yo soy Jehová tu Dios, tu sustentador. No temas, yo soy tu mano derecha, quien te guía. Siempre había una promesa envuelta en base a su propio carácter. Aunque tú seas infiel, yo soy fiel, yo estoy contigo. Aunque fuiste infiel un tiempo, oh Israel, yo, porque te amo, te voy a desposar y te voy a librar. Siempre estaba envuelto su carácter, su esencia y su persona en sus promesas. Entonces, si su esencia, su carácter, su persona está envuelta en sus promesas, significa que Él las va a llevar a cabo. Él las va a llevar a cabo. Por amor a su nombre, en su honor, a su dignidad. Y aquí un punto bien importante en el verso 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Como bien dije anteriormente, había un trayecto bastante largo en el acantilado que tenían que pasar y era rocoso, bastante amplio. Si una oveja caía, podían caer las demás. Y era muerte. Era muerte lo que iban a ver. La oveja tenía que depender de la dirección de su pastor para no morir, no caer. Entonces, aquí el salmista nos está dando a entender claramente a nosotros: aunque yo me conduzca por un rumbo equivocado, trate de desviarme por otro rumbo en base al peligro que estamos atravesando, por ese desfiladero, que era de sombra y de muerte. La palabra sombra y muerte era una calamidad en ese tiempo, significa la calamidad total de mi vida. No temeré. No tengo por qué temer. No hay por qué temer, porque ya Dios ha prometido que iba a estar en todas las etapas y espacios de la vida de cada uno de nosotros. Aunque usted y yo nos conduzcamos por ese desfiladero que lo que lleva es muerte y pestilencia, nosotros podemos confiar claramente en la dirección de ese pastor. Nuestro pastor, que es Dios. No, y la palabra temer es: no seré amedrentado, atemorizado. Por más difícil que se vea, por más oscuro que se vea, porque había que pasar una caverna y después pasar hacia el otro lado de la caverna, por el medio de una montaña, y ese acantilado, y era oscuro. Obligatoriamente tenían que depender de la voz de su pastor y de su guianza, escuchar y seguir el camino, una oveja tras otra, para poder llegar al lugar de sustento. Y para eso tenía que ser valiente, porque no había vista que valiera. Solamente dejarse llevar por la confianza de su pastor. Entonces, si nosotros aplicamos esto en nuestra vida, cada uno de nosotros pasamos por ese túnel oscuro, que no sabemos qué hacer, cómo hacer, ni por dónde andar y qué dirección tomar. Pues ahí es que tenemos que ser sensibles y enfocarnos en la voz de nuestro pastor. ¿Y dónde se manifiesta la voz de su pastor? De nuestro pastor, a través de su palabra, la cual nos guía y nos da a nosotros la seguridad perfecta, eterna y presente en nuestra vida, de que Él siempre está con nosotros. Amén. No temeré, no seré amedrentado por ningún mal, que significa, por así decir, adversidad y aflicción. Nada de eso me va a amedrentar. Voy a seguir confiando en Dios, porque tú estás conmigo. No hay por qué ser amedrentado, porque Dios está con nosotros, sin importar las circunstancias que atravesemos. Hay sin número de ejemplos. Podemos sacar los 3 jóvenes en Babilonia: Ananías, Misael y Azarías, los cuales Nabucodonosor le puso los nombres paganos Mesach, Sadrach y Abednego. Esos 3 jóvenes negaron
postrarse. Y los echaron al horno de fuego. Y en Daniel capítulo 3, uno de los jóvenes dice, y no te voy a responder mucho en este asunto. Quiero que sepas, oh rey, que si Dios nos libra o no nos libra, como quiera, no vamos a servir a ese Dios. ¡Wow! Quiero que sepas, oh rey, si nos libra Dios o no nos libre, no nos vamos a postrar. Échanos. Eso es valentía. Eso es confiar en Dios. Ahora, Dios no los libró de la prueba. Dios los libró en la prueba. Dentro de ella. Dios no los libró del horno. Dios los libró en el horno. Con José fue igual. Dios no libró a José de ser esclavo de Egipto. Dios levantó a José siendo esclavo en Egipto, vendido por sus hermanos. Podemos buscar sin número de ejemplos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Dios nunca libró a los hombres de la prueba. Dios los libró en la prueba, dentro de ella. Entonces, ¿pero por qué? Porque Dios siempre estuvo con ellos. Entonces, ¿ellos son más importantes que los creyentes hoy en día? No, tenemos la misma importancia. Si Dios estuvo con los antiguos, también estará con los contemporáneos, que somos usted y yo. Si Dios estuvo con los hombres y mujeres en aquellos tiempos y siempre los libró, los fortaleció y se glorificó, también va a hacerlo con nosotros. Por eso es que el salmista dice, y tú estarás conmigo. Y la palabra estarás habla de futuro, no es que no estaba en el presente con él. Significa que no solamente estás conmigo, porque la declaración la hizo en 2 versos anteriores. No, es que tú me sustentas, tú eres mi sustentador, tú estás conmigo. No solamente estás, sino que siempre estarás. Te mantendrás firme a tu promesa. Eso es lo que quiere establecer el salmista aquí. Y si Dios se establece firme a su promesa, significa que Él no solamente está con nosotros, Él siempre va a estar con nosotros. Y nunca nos va a soltar de la mano y podemos confiar en su dirección. Pero aquí hay un punto clave que quiero tocar. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La palabra vara del hebreo shevet significa luchar. Era un palo largo. Ese palo se aplicaba cuando venía un animal feroz y quería tomar una de las ovejas. Era un palo puntiagudo que el pastor se lo ponía en su cinto. Con ese palo lo sacaba y se defendía. Aquí esto es bien importantísimo que entendamos, que cualquiera que sea la circunstancia que atravesemos y quien se levante en contra de los hijos de Dios, Dios nos va a defender. Se puede levantar Satanás y el infierno entero, Dios va a hacer lo que sea y como sea para defendernos a uno y cada uno de nosotros. Para guardarnos y cuidarnos. Cristo mismo especificó en Juan capítulo 10. Estas son mis ovejas, oyen mi voz, ellas me reconocen, yo las reconozco, mi Padre me las dio, y mi Padre, que es poderoso igual que yo, las tiene en su mano y nadie las arrebatará de su mano. Está hablando del carácter pastoral verdadero. Su vara, su defensa a nuestro favor. Pero aquí viene el punto importante, su callado. El callado era una vara larga, doblada, que se utilizaba para dar dirección a las ovejas, para agarrarlas por el cuello cuando se desviaban. Pero aquí esto es bien importante histórico y culturalmente. Cuando una oveja se desviaba del camino por más de 4 veces, ¿sabe qué hace el pastor? Cuando la oveja caía en el acantilado, agarraba con el callado y le partía una pata. Luego de partirle la pata, la amarraba alrededor de su pecho y se la ponía en el corazón. Y no dejaba a la oveja hasta que ella sanara y se restaurara totalmente. Aquí lo que Dios nos está comunicando, y esta parte no gusta a mucha gente, es disciplina. Cuando nos comportamos incorrectamente y Él en su amor nos tiene que disciplinar para que estemos establecidos correctamente. Él nos disciplina. Nos duele la disciplina.
disciplina? Sí. ¿Gusta? No. Hebreos 11 lo especifica, 12, perdón. Capítulo 12 lo especifica, verso 11 en adelante. Ninguna disciplina es agradable, pero luego produce un gran fruto de justicia. Ninguna. No nos va a gustar. Así como el pastor en aquel tiempo le rompía la pata a la oveja, así Dios lo hace con nosotros. Nos pasa por ese proceso disciplinario cuando nos comportamos incorrectamente. Pero es interesante, no nos deja tirados. Nos levanta, así como el pastor históricamente hacía con la oveja, y eso es lo que el salmista está proyectando en su pensamiento aquí, inspirado por el Espíritu de Dios. Levantaba a la oveja, le amarraba las patas, se la ponía alrededor y procuraba que la cabeza tocara su corazón. Y ese pastor no soltaba la oveja hasta que la misma fuera restaurada nuevamente a su estado original. Entonces, no solamente Dios nos defiende, no solamente Dios nos sustenta, no solamente Dios nos da todo lo necesario en su gracia y amor, porque somos sus hijos, somos sus ovejas, y necesitamos ser dirigidos por Él, sino que también nos corrige, nos reprende, pero también en esa reprensión y corrección nos restaura. A cada uno de nosotros. Su callado, ese sostén, es para restablecernos y ponernos en el lugar correcto. Entonces, aquí el salmista está diciendo que cuando somos disciplinados en ese aspecto, vamos a estar con un aliento. Por eso dice, me infundirá tu vara y tu callado. ¿Por qué tu vara y tu callado? Tu protección con tu vara, con tu callado, tu disciplina. Tu protección y tu disciplina van a infundir, y la palabra infundir en el original hebreo es van a preservar, van a darle mantenimiento, el mantenimiento correcto. Y ahí viene la palabra aliento, satisfacción. Van a mantenerme a tal grado que me voy a sentir satisfecho. No solamente me voy a sentir satisfecho con ellos. Verso 5, y con esto culminamos. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis enemigos o mis angustiadores. Y la palabra aderezar mesa era prepararás un banquete. Luego de yo pasar todo este proceso de ser cuidado pastoral, aquel salmista está estableciendo que Dios en su gracia nos va a preparar un banquete para que lo disfrutemos delante de aquellos que nos angustian, de aquellos que nos hacen la vida imposible, de aquellos que nos desean mal, de aquellos que han tratado de hacer mal. Dios nos va a preservar a tal grado que nos va a alimentar en la cara de ellos. Pero no solamente nos va a alimentar en la cara de ellos. Dice que el salmista, ungiste mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. En la antigüedad, histórico y culturalmente, cuando un hombre era invitado a su hogar, el dueño del hogar, el amo, tomaba un alabastro con un perfume, un aceite caro, que era perfumado, eran sumamente costosos, tomaba una porción y frotaba la cabeza, la cara de la persona invitada. Eso era un recibimiento de honor en tales tiempos. Eso tenía unos beneficios. Uno, preservaba a la persona por sus largos caminos en el desierto, en el calor. Dos, le preservaba su rostro joven y rejuvenecido. Lo proyectaba felicidad en la persona. Tres, eso no solamente hacía eso, sino que también le estaba dando a la persona un estatus por así decirlo, de recibimiento, de un confort. Me sentí bien recibido. Me recibieron bien por quien soy. Eso era históricamente. Aquí el salmista está dándonos a establecer, cuando dice, ungiste mi cabeza con aceite, es que las situaciones de la vida no van a afligirnos a tal grado que se nos vea en el rostro. Vamos a mantenernos establecidos, rejuvenecidos y fortalecidos. Y cuando dice, mi copa está rebosando, es que todo lo que Dios nos da se va a manifestar en abundancia en nuestra vida. Aleluya. Y no estamos hablando de ser millonarios. Yo no estoy hablando, ni tampoco el texto bíblico está
ilustrando el ser una persona sumamente exitosa con fama y fortuna. Está hablando de que aunque tengas poco, la provisión de Dios se va a manifestar al máximo. Amados, Él es nuestro pastor y nada nos falta. Y quiero tocar unos principios de aplicación breves. ¿Cómo nosotros podemos vivir bajo el pastorado divino? ¿De qué manera? Primer punto, reconociendo su soberanía absoluta. Para Dios todo es posible menos mentir. Él hace como quiere, con quien quiere y cuando quiere. Y eso nos debe llevar a nosotros a reconocer que Él manda por sobre todas las cosas. ¿De qué manera usted y yo podemos reconocer su soberanía y permitir que Él nos pastoree? Segundo punto de este principio, siguiendo su dirección. Una persona que no sigue la dirección de Dios no está permitiendo que Dios pastoree su vida, que Dios sustente su vida, fortalezca su vida. ¿De qué manera podemos seguir su dirección? 1, en conformidad a su espíritu. 2, en conformidad a su palabra. El Espíritu Santo trabaja en conjunto con la palabra que Él inspiró para guiar al creyente. Fuera de la palabra de Dios, Él nunca va a guiar a nadie. El Espíritu de Dios va a guiar a una persona en conformidad a lo que Él mismo inspiró y estableció, que es la Biblia. Entonces, para que usted y yo estemos bajo ese pastorado divino eficaz y seamos confortados en todas las áreas de nuestra vida, debemos de pasar tiempo en la palabra de Dios, permitiendo que el Espíritu de Cristo nos guíe a nosotros en lo que Él mismo estableció para nuestro beneficio. Reconociendo la soberanía absoluta de Dios, pero aquí viene un punto importante en este principio, creyendo fielmente sus promesas de provisión para los suyos. ¿Cuándo Dios ha fallado? Nunca. El mismo salmista en una ocasión describió: joven fui, viejo soy, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mejor, en otras palabras, Él nunca ha faltado a sus promesas. Todo lo que Él ha prometido, el cual va a proveer para cada uno de nosotros, lo lleva a cabo. Entonces, eso está basado en su soberanía, que Él hace como Él quiere. Y debemos de descansar en Él, dejarnos dirigir por Él, oír la voz del Espíritu de Dios en nuestra vida a través de su palabra y encaminarnos a través de ello en su propio poder, no en nuestros propios recursos. Segundo principio de aplicación que quiero tocar: descansando en su persona y obra, basado en una relación íntima con Él. Primer punto, su presencia. La presencia de Dios es la que da seguridad a aquel que cree en Él. Un creyente que no confía en la presencia divina va a vivir sin rumbo. Va a vivir sin rumbo. Y cuando hablo de la presencia de Dios, estamos hablando claramente de su propio espíritu en nosotros. Vivir en una dependencia total. Así como la oveja vivía dependiente de su pastor, Dios desea que vivamos dependientes de nuestro pastor, que es Él. Separados de mí, nada pueden hacer. Eso denota dependencia. Depende de su presencia. Y no solamente de su presencia, sino también de su obra, la cual nos fortalece. Su presencia nos da seguridad. Sus obras nos fortalecen. Entonces, usted y yo como creyentes en Cristo debemos descansar en la plenitud del Espíritu de Dios, la cual nos da seguridad y dirección, y en sus perfectas obras para con nosotros, empezando con la de la cruz del Calvario, en la persona del Hijo, la cual nos da a nosotros la fortaleza necesaria, la posición necesaria ante los ojos de Dios y el establecimiento correcto de su voluntad en nuestra vida. Culminamos, mis amados, con esto. Nosotros como creyentes, como seres humanos, podemos traer todos nuestros sentimientos a Dios, sin importar cuán negativos, quejumbrosos o difíciles puedan ser, y podemos descansar en Él. Podemos estar seguros de que Él nos va a escuchar y siempre nos va a atender. De ahora en adelante, luego de profundizar un poco en estos textos,
descansemos en su soberanía y su perfección. En que Él es nuestro pastor, nuestro amigo, nuestro sustentador, y que nada nos va a faltar. Él siempre está atento, presente en todo y en todas nuestras necesidades. Y nos va a llevar al lugar correcto para poder descansar y ser alimentados, sustentados en su propia presencia. Buscad primeramente el reino de Dios y todo será añadido. Eso es parte de ese descanso. Descansemos en Él, reposemos en Él y dejemos que el pastor eficaz sea quien nos sustente a nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que en esta hermosa tarde tú bendigas a cada uno de mis hermanos y amigos aquí presentes y aquellos que nos escuchan, nos sintonizan. Te pido, Padre de gracia, en el nombre de Jesús, que por el poder del Espíritu Santo, en conformidad a tu palabra, lleves a cada uno de nosotros a vivir en conformidad a ella, por el poder tuyo, no por nuestros propios recursos. A comprender, Padre, que tú eres nuestro pastor, que nada nos falta, que tú nos llevas a descansar en delicados pastos, nos das el sustento necesario. Y no solamente eso, nos defiendes, nos guías, nos guardas, nos preservas, nos corriges y nos estableces en restauración y amor, porque eres bueno para con nosotros. En el nombre de Cristo te pido, Señor, que tú cumplas tu propósito en nosotros y que nos lleves a una vida rendida a tal grado que nos dejemos pastorear eficazmente por tu perfecto cuidado. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias por todo. Amén. Y amén. Bendiciones, mis amados.